Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Desde ahora en adelante comenzaremos ya a adentrarnos en un aspecto que muy pocos han querido examinar en detalle y puedo entenderlo porque son aspectos difíciles, inaprehensibles casi, a pesar de que sí se pueden seguir indicios y eso es lo que yo voy a hacer precisamente en esta investigación. Y se trata de una dimensión desconocida, de un aspecto del personaje a quien llamamos Jesús o Jesús de Nazaret, el cual no pueden gestionar o manejar los historiadores oficiales tratándose de aspectos que ellos consideran que son mitológicos. Entonces, está por un lado los historiadores oficiales que no tocan ese tema y por otro lado está la teología que sí lo toma, lo abraza, pero completamente en el sentido de la fe, desde el punto de vista de la fe, teniendo en cuenta que para ellos todos esos aspectos considerados mitológicos por los historiadores oficiales y los hombres de ciencia que han estudiado estos textos, para la teología es un aspecto muy importante porque sería lo que confirmaría una naturaleza divina por parte de Jesús. De manera que son temas bastante interesantes realmente, pero muy complejos y también van a tocar la fibra sensible de los creyentes, inclusive de los no creyentes, porque ya se darán cuenta que la vía que les voy a presentar yo, que es esa tercera vía incómoda y que pocos quieren exponer debido a que temen obtener el rechazo del público o ser tomados por personas no serias, yo no le temo a ese aspecto porque se los voy a presentar de una manera transparente y correcta. Por ahora, iniciemos con la información. Según el Génesis 11:28 y 11:31, Abraham nació en Ur de los Caldeos. Ur fue una ciudad sumeria originalmente, pero cuando se sitúa a Abraham, probablemente en el siglo XIX y XVIII antes de la era común, Sumer ya había sido absorbida por el imperio acadio y más tarde por los amorreos babilonios. Abraham no era étnicamente sumerio, según el consenso histórico, aunque nació en una ciudad que había sido parte de Sumer y donde la cultura sumeria todavía dejaba huella. Aunque nació en una ciudad que fue sumeria, para la época de Abraham, Ur ya estaba bajo dominio semita. Hablamos del tiempo de la dinastía de Ur III y luego Isin Larsa. La cultura dominante ya no era sumeria pura, sino un sincretismo sumerio-semita, con predominancia creciente de pueblos amorreos. Por favor, hagan mucha atención sobre todo esto, porque vamos a ver que realmente es difícil identificar la etnia de Abraham. Pero esto que les estoy diciendo es la situación real, es el contexto histórico, étnico del tiempo de Abraham. Entonces no se puede tener certeza absoluta, ya que no hay pruebas arqueológicas directas del personaje Abraham, como ya les he mencionado. Algunos lo consideran mitológico. Pero el contexto geopolítico y lingüístico del sur de Mesopotamia en esa época indica que los habitantes ya no eran sumerios puros, sino mayoritariamente pueblos semitas occidentales. Se van estratificando distintas culturas, pero de todas maneras sigue allí, digamos, el origen sumerio en ese lugar. Así que tengamos esto en cuenta. Entonces, esos pueblos semitas occidentales son los que llamamos amorreos acadios tardíos. Y esto se va a alinear con el relato bíblico que nos presenta a Abraham como un hebreo, o sea, ibri, es decir, extranjero migrante del otro lado del río. Eso es lo que significa y lo conecta con una cultura semita
no Sumeria. Pero ojo, tengamos en cuenta que él proviene de la zona donde estaban los sumerios. Así que podemos decir que sus orígenes vienen desde allí. Sin embargo, Abraham procede de Ur, una ciudad que fue uno de los centros más importantes de la cultura sumeria. Ur ya estaba bajo dominio de pueblos semitas, como los amorreos, como bien les decía antes, pero el legado sumerio sigue presente. Entonces tengamos esto en cuenta. La arquitectura, por ejemplo, la escritura cuneiforme, tradiciones, narraciones, el sistema legal y el dominio económico, político y social desde los sigurats o templos. Recordemos que era de los llamados templos o las sigurats, donde se manejaban todos los asuntos prácticamente de la sociedad, de la economía, de las leyes, todo. Siempre la élite sacerdotal, ¿no? Aunque no hay forma de rastrear el ADN sumerio puro por falta de muestras atribuibles con certeza, es razonable suponer que el pueblo semita del que provenía Abraham ya llevaba genes mezclados con la población sumero-acadia local. Así que históricamente decir esto es correcto. Abraham no era un sumerio tal como entendemos a los sumerios, los cabezas negras, pero sí era heredero parcial del mundo sumero-acadio. Y yo diría aún más, también heredero de un patrimonio genético que viene de allí. Su entorno, lenguaje, cosmología y estructura social estaban profundamente influidos por esa tradición milenaria y eso se reflejó en parte en la formación de las ideas que luego transmitió su linaje. Entonces vale la pena preguntarse, ¿desaparece totalmente un aporte étnico? No necesariamente, aunque el porcentaje promedio va bajando con cada generación, rastros genéticos pueden persistir durante siglos y ser detectados con estudios modernos, siempre que tengamos muestras de dónde tomarlos y que estén en buen estado, que no estén contaminados. Hay factores que pueden reconcentrar o preservar la herencia, por ejemplo, la endogamia cultural, de lo que les hablé en el video anterior, como casarse dentro de un mismo grupo. Esto da fuerza a ciertos genes y si somos conscientes de qué genes estamos reforzando, es un cruce genético controlado. El aislamiento geográfico también, esto causa menos mezcla externa y conserva aún más ese patrimonio genético. Y también están las estrategias familiares que seguramente se usan todavía hoy día, como son linajes en los linajes reales o sacerdotales, que siempre han tenido, han sido las élites. Entonces, estos pueden estar buscando la preservación de unas ciertas características específicas. Tengamos esto en cuenta porque es muy importante en toda esta investigación. Vemos que Yahvé le ordena a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Esto puede interpretarse como una migración genética controlada, porque está llevando la semilla de un linaje puro, entre comillas, a una nueva tierra, donde se multiplicaría según un diseño y de paso lo alejaría de la influencia de otros Elohim o dioses, como los quieran llamar. El matrimonio entre Abraham y Sara sugiere una intencionalidad genética que pudiera preservar un linaje común, tal como hacían los faraones o los mismos sumerios. Como ya lo vimos, su hijo Isaac nace, por ejemplo, por medio de un milagro, entre comillas, pero que podría entenderse como un proceso intervenido o manipulado, como los nacimientos de héroes mitológicos o híbridos, como ya lo hemos venido estudiando. Luego, de Abraham a Jacob. Entonces allí el linaje se conserva con precisión. Isaac y Rebeca eran primos segundos por parte de Abraham, es decir, pertenecían al mismo linaje familiar. Rebeca era hija de Betuel y Betuel a su vez era hijo de Nahor,
quien era hermano de Abraham. Por lo tanto, Abraham y Nahor eran hermanos, mientras que Betuel, padre de Rebeca, era sobrino de Abraham. Así que Rebeca era sobrina nieta de Abraham. Por lo tanto, prima segunda de Isaac. Entonces, Isaac y Rebeca compartían el mismo bisabuelo, que era Taré, por lo que eran parientes consanguíneos, pero no hermanos ni primos directos. Entonces, dense cuenta que de ese modo ellos evitaban enfermedades genéticas, pero mantenían un linaje cerrado. Por ejemplo, en Génesis 24:4 se da una indicación, dice, irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Esto confirma que Abraham quería que Isaac se casara dentro de su propio linaje, lo cual era una práctica común para preservar la identidad y la herencia del clan. Esta unión era una forma de mantener una pureza del linaje, algo que se repetiría también con Jacob, quien a su vez se casará con las hijas de su tío Labán. La etnicidad de Abraham, tal como la podemos inferir desde fuentes bíblicas y datos históricos, es un tema complejo. Pero entonces, ¿por qué eligieron a Abraham como patriarca genético? Es una pregunta que yo me hago. Pues les quiero proponer algunas hipótesis. Una es porque Abraham era un varón fértil de linaje selecto, nacido en una zona de alto desarrollo cultural, que era Ur, lo que lo sitúa como portador de una genética ya híbrida, o sea, sumero-semita, ya depurada. Su nombre, Abraham, significa Padre Excelso. Estamos hablando de un patriarcado claramente, y por eso seguramente Abraham es llamado padre de multitudes. Esto indica realmente una función de producción, digamos, de reproductor fundacional. Su obediencia extrema también pudo haberlo hecho candidato a esta selección porque él llegó hasta el punto de casi sacrificar a su propio hijo. Esto indica que él estaba dispuesto a cualquier cosa por obedecer a Yahvé o al Elohim y que entonces se ganó su confianza para poder ser el portador de una línea genética sagrada, o sea, escogida. ¿M? En términos de selección, si nosotros lo pensamos en clave Anunnaki o tecnológica, habría sido un candidato ideal para fundar una nueva rama genética reservada a un proyecto. Si esto les suena extraño, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Cuando nosotros formamos razas de animales de compañía, o animales en general domésticos para un beneficio de cualquier tipo, nosotros seleccionamos a los animales de manera que los vamos haciendo, por ejemplo, más mansos, digamos, mansuetos, creo que se dice. Bueno, que tengan mansedumbre. En este caso no hablamos de animales, pero hay mansedumbre de parte de Abraham porque era obediente. No querían una persona de la cual no pudieran confiar, que se les pudiera revelar y así obtendrían más personas obedientes. Dense cuenta que había una intención detrás de esto y esa intención se aplicó mediante la genética claramente. Recordemos que el ADN mitocondrial se hereda solo por vía materna, esto es importante, y permanece relativamente estable generación tras generación. Así que una sola mujer seleccionada estratégicamente puede transmitir una cierta línea durante miles de años si sus hijas continúan reproduciéndose. Si quieren una característica, tienen que buscar a la mujer porque ella lo va a transmitir, pero ojo, solo a las hijas femeninas, o sea, a las mujeres. Sara era hermanastra de Abraham, lo que sugiere una intención de mantener pureza genética controlada, sin mutaciones recesivas graves. Entonces no manifestaron enfermedades claramente. Y esto recordemos bien que lo hacían los Anunnaki tal cual. Su fertilidad fue intervenida. Según el texto,
Por ejemplo, Sara era estéril, pero concibió a Isaac a los 90 años, lo que puede interpretarse como una intervención genética controlada. Esto no fue una concepción natural, según los parámetros que yo voy encontrando. O sea, esto es mi opinión personal. Y de hecho vemos constantemente que cuando se suceden estas concepciones, siempre llega un representante de un él, un Malak, un Geber, por ejemplo. Así que claramente nos lo están diciendo en los textos. El hecho de que solo su hijo Isaac fue considerado el heredero real y no Ismael, que era hijo de Agar, indica que su línea mitocondrial era la elegida para la continuidad del linaje sagrado. Abraham y Sara fueron seleccionados intencionalmente, quizás por un grupo con un conocimiento avanzado. Estamos hablando de los Anunnaki, Elohim o cualquier otra élite para fundar un linaje híbrido específico que fuera portador de características físicas y mentales únicas. Este linaje sería monitoreado y direccionado mediante restricción de uniones con otras etnias. Recordemos que Yahvé daba instrucciones muy específicas al respecto. Regulación del entorno y conducción a través de leyes y pactos. Así que seguramente la unión entre Abraham y Sara fue algo estratégico. En términos de diseño genético o linaje controlado, él aportaba la línea patriarcal, pero ella aseguraba la fidelidad mitocondrial, siendo ambas dimensiones necesarias para una herencia completa y trazable. Aquí nos damos cuenta que es importante que cuando se conciben los hijos haya una intervención del padre y de la madre. Tiene que haber un aporte de los genes que aporta el padre y los que aporta la madre para que haya un equilibrio y pueda haber una buena combinación genética. Aquí les voy a dar un dato interesante respecto a este tema. La fecundación asistida produce más gemelos y se suelen aumentar las probabilidades de ovular más de un óvulo o implantar más de un embrión, lo que incrementa las posibilidades de embarazos disigóticos, o sea, gemelos no idénticos, y casos de múltiples gestaciones, que son los gemelos, trillizos o más. En la población general, los embarazos gemelares ocurren de forma natural en alrededor del 1 al 2% de los embarazos. En cambio, con técnicas como la FIV o FIV, ese porcentaje puede subir hasta el 15 o 30%, incluso hasta más. O sea que es bastante alto, dependiendo pues de varios factores, obviamente. La Biblia menciona claramente solo dos embarazos gemelares, pero aunque no se mencionan más gemelos explícitamente, algunos comentaristas especulan sobre otros nacimientos múltiples, sin pruebas textuales directas, pero ellos entre líneas lo han encontrado en las escrituras. En algunos textos apócrifos o extrabíblicos, como el libro de los Jubileos, se mencionan hermanos nacidos juntos, pero no siempre considerados gemelos. Ambos casos son significativos porque están asociados a líneas patriarcales clave en el relato bíblico y tienen implicaciones importantes para la formación de un linaje preciso. Tenemos el ejemplo de Esaú y Jacob en el Génesis 25 y Rebeca, su mujer, concibió y los hijos luchaban dentro de ella y el primero salió rojizo, todo velludo. Después salió su hermano, que tenía su mano trabada en el calcañar de Esaú. De ellos surgen dos naciones futuras que son Edom, la que inicia Esaú, e Israel, la que forma Jacob. El relato enfatiza la rivalidad ya prenatal como preludio de la lucha entre linajes que aún hoy estamos viendo. Y también el caso de Fares y Sara, por ejemplo, que se narra en el Génesis capítulo 38.
Cuando llegó el tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno, y aconteció que sacó la mano el uno y la partera ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Son hijos gemelos de Tamar y Judá. Uno de los gemelos será saca primero la mano, pero el otro, que era Fares, nace primero realmente. Fares aparece en la genealogía de Jesús en Mateo 1:3, lo cual da a este nacimiento un peso especial. Y ya hablaremos acerca de las genealogías de Jesús, porque es importante partir de esto para poder después hablar del personaje Jesús. En los evangelios gnósticos, por ejemplo, como el evangelio de Tomás, el apóstol se presenta como Judas Tomás, el gemelo, con una relación muy estrecha con Jesús. Pero esto no ha sido considerado en los textos canónicos ni por parte de los estudios oficiales. O sea, los estudiosos oficiales no lo han tomado muy, no lo han tenido en cuenta, digamos. Y en los textos canónicos, pues obviamente no les agrada que haya la posibilidad de que Jesús hubiera tenido algún gemelo. Ya en varias conferencias hemos escuchado a Mauro Viglino hablar de esto porque él explica que hay un texto, un pasaje donde se dice, se van nombrando algunas personas que están relacionadas con Jesús y luego dicen el gemelo. Entonces él da un ejemplo que es muy lógico. Por ejemplo, si se está hablando de un personaje que para esa narración es tan importante, se habla del personaje y luego se dice, por ejemplo, y ahí está la mujer o la esposa. Uno dice, ¿la esposa de quién? Pues de quién se está hablando, del personaje principal. Lo mismo él dice, si dicen el gemelo, pues ¿de quién será? De Jesús. Entonces él dice, es muy probable que Jesús hubiera tenido un gemelo, lo cual no sería sorprendente tratándose de una intervención genética artificial porque, como les decía, científicamente comprobado, se aumentan muchísimo las posibilidades de embarazos gemelares cuando se interviene artificialmente en no es una concepción natural. Pero bueno, eso es solamente un aspecto que es interesante, pero no podemos confirmarlo. Ahora pasemos a un asunto muy complejo como lo es la genealogía de Joshua, porque recordemos que Jesús es un nombre ya castellanizado, o sea, Jesús no es el nombre del personaje de quien hablamos, en realidad es Joshua y en realidad si lo vamos a decir en español sería Josué. Era un nombre muy común por demás en ese tiempo, Josué, conocido como Jesús por nosotros, pero decimos Jesús y lo hacen los historiadores, lo hace también Mauro Viglino, lo hacemos todos para que se entienda de quién estamos hablando, pero quiero que sepan que soy consciente de esto. Mateo presenta, por ejemplo, la genealogía de Jesús a través de José, su padre legal, que va desde Abraham hasta Jesús en tres bloques de 14 generaciones cada una. Incluye figuras como Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, Salomón, etcétera, hasta José y hasta llegar a Joshua, que sería Josué, pero llamémoslo Jesús para entendernos. Mateo insiste en el linaje real de David y recalca la figura de Salomón y los reyes de Judá. Al parecer, aquí hay un propósito teológico, porque lo que se quiere es demostrar que Jesús es el Mesías davídico a como de lugar, que es el heredero legítimo del trono. Entonces, bueno, y por otra parte, en la genealogía, en Lucas 3:23 al 38, Lucas presenta la genealogía también a través de José, pero en orden inverso, desde Jesús hasta Adán. Él va más allá. Incluye nombres muy distintos, por ejemplo, David, de David a Natán, que es otro hijo de David, no Salomón. Incluye a Elí, a José, hasta Jesús. Lucas parece enfatizar el carácter universal de Jesús como hijo de Adán, hijo de Dios, y su humanidad común,
o sea, lo quiere universalizar. Muchos estudiosos creen que Lucas usó otra tradición genealógica o incluso que presenta la genealogía de María a través de su padre, Elí, aunque eso no aparece explícitamente. Ahora bien, Antonio Piñero, que es catedrático de filología neotestamentaria, agnóstico, porque es importante también saber que él es agnóstico, como yo, piensa que ninguna de las dos genealogías sea histórica, sino construcciones literarias con fines teológicos. Dice que los autores evangélicos tenían interés en presentar a Jesús como hijo de David, no porque eso fuera históricamente verificable, sino porque el Mesías debía forzosamente descender de David, según la tradición judía. Piñero señala que los evangelistas no disponían de documentación genealógica fidedigna, por lo que reconstruyen, según sus propias palabras, una genealogía para cumplir la profecía mesiánica. En las propias palabras del profesor Piñero, él dice, las genealogías son confecciones teológicas, no documentos históricos. Y pienso que esto sea muy importante saberlo. Los historiadores serios y críticos, como Piñero, Bart Ehrman, que ya les he traído aquí en traducciones al canal, y Vermes, por ejemplo, consideran que no tenemos una genealogía históricamente confiable de Jesús. Algunos defensores tradicionales argumentan que Lucas presenta la genealogía de María y no la de José, pero Piñero descarta esta idea como invención posterior de la tradición cristiana para resolver la contradicción. Entonces, ¿cuál sería la genealogía más cercana a la realidad? Pues Piñero y otros historiadores críticos responden a esta pregunta. No existe. No existe ninguna genealogía fiable desde el punto de vista histórico para Jesús. Así que quienes hablan con tanta seguridad de Jesús deberían tener esto en cuenta y decírselos a su público. Yo quiero que ustedes sean conscientes de esto. Y basándonos en todo esto, seguiremos hablando de Jesús, conscientes de que ni siquiera conocemos su verdadera genealogía o no tenemos la certeza de que estas genealogías, que son hasta distintas entre sí, puedan ser reales. Tampoco podemos decir que no lo sean, porque también esto hay que decirlo. Según el historiador, la tradición davídica fue construida por los primeros cristianos para cumplir profecías. Esto es muy común en la Biblia. Antonio Piñero dice que hay dos lecturas del mismo personaje. Una es el Jesús judío, que era carpintero y doctor en la ley, conocedor de las escrituras. Y por otro lado, un Jesús Cristo, un Jesús teológico, el Jesús que sería el ungido mesiánico. Pero aquí falta esa tercera opción, esa tercera vía, que es la que yo les voy a traer hoy, pero ya la introduciré de la mejor manera posible y continuemos con este estudio riguroso, porque en opinión de Piñero, el Jesús Cristo, como historiador, él opina que no existió, pero está convencido de que Jesús de Nazaret sí existió. En eso él no tiene medias tintas, él está seguro de que Jesús existió. El Jesús histórico de quien tenemos noticias mediante los historiadores. Regresando a la doble genealogía que estábamos examinando y que pone en duda la autenticidad de la historia de Jesús y que hace desconfiar tanto a Piñero al respecto, pues desde una perspectiva cultural e histórica, tengamos en cuenta que existe una práctica llamada el levirato o evirato dentro del judaísmo y esto no lo podemos excluir, amigos, porque esto podría explicar, al menos teóricamente, ojo, por qué Jesús aparece con dos genealogías distintas en Mateo y Lucas. Les voy a explicar. El levirato del latín levir significa cuñado y esto era una práctica prescrita en la Torá.
Lo vemos en Deuteronomio 25 del 5 al 6, donde dice, abro comillas, si hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijo, la mujer del difunto no se casará fuera de la familia con un extraño. Su cuñado se llegará o se acercará a ella y la tomará por mujer. Cierro comillas. Entonces, en ese caso, el hijo nacido de esa unión llevaría el nombre del padre que falleció, no del padre biológico. Espero que quede claro y que hayan entendido. ¿Qué implicación tendría esto entonces en las genealogías de Jesús? Mateo dice que el padre de José, quien era el padre legal de Jesús, fue Jacob, mientras que Lucas dice que fue Elí. Algunos autores cristianos antiguos, como Julio Africano del siglo III, ya defendían esto y decían que se debía al levirato. Jacob y Elí eran hermanos. Elí murió sin hijos y Jacob se casó con su viuda, tal cual el caso que veíamos. José entonces sería hijo biológico de Jacob, pero hijo legal de Elí. Entonces Mateo da la genealogía biológica, mientras que Lucas está dando la genealogía legal por levirato. Esto, esto tiene que ser tenido en cuenta porque está dentro de la tradición hebrea. Pero, sin embargo, Piñero considera esta solución una justificación teológica tardía porque indica que no hay ninguna indicación en los textos bíblicos de que el levirato se esté aplicando. Y en esto hay que tener muy en cuenta esta sentencia de un estudioso tan serio como Antonio Piñero. Es muy contundente Piñero al decir que esto es una justificación, pero a mí siempre me queda una pequeña duda porque de todas maneras hay que ver qué tan antiguo es, pues es muy antigua esta costumbre del levirato, me imagino. Y estamos hablando del tiempo de Jesús. Habría que ver, porque si esto está como una ley y Jesús siendo hebreo, entonces era un judío Jesús, entonces hay que ver si no se está aplicando esto. Piñero dice que no hay ninguna indicación en los textos bíblicos, pero está el levirato. Entonces yo quedo con la duda. Es una hipótesis ad hoc, dice Piñero, creada por cristianos posteriores para armonizar las dos genealogías claramente distintas y contradictorias. Desde la crítica historia, ambas genealogías son construcciones simbólicas, no biográficas ni jurídicas. Entonces, yo pienso que, o sea, estos son estudiosos serios, tengamos esto como prioridad. Y después uno va a examinar y a estudiar un poco más todavía la historia para ver si de pronto puede entrar esto del levirato. Pero sí, como yo he visto tantas manipulaciones por parte de los cristianos para hacer cuadrar todo, pues ya uno queda como con la desconfianza. Entonces, quedan estas dudas, ¿no? Desde el punto de vista cultural, jurídico, judío, sí sería de todas maneras plausible porque se habría podido haber aplicado el levirato con José. Pero desde el punto de vista histórico crítico, no hay evidencia de tal levirato aplicado. No hay evidencia, pero el levirato existía. El levirato sí era una costumbre, entonces sí es muy plausible. Así que yo diría, no está probado, como dice Piñero y los estudiosos serios. Es verdad, no hay evidencia, pero esto no significa que no lo hayan aplicado porque de hecho existía. Entonces, importante. Les dejo a cada uno de ustedes su criterio y pueden seguir investigando al respecto para ver si pueden llegar a una conclusión. Ahora sí, les voy a exponer una genealogía que avanzaría o que habría avanzado desde los Anunnaki hasta Jesús. Pero ojo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Es una hipótesis mía, por lo cual es especulativa, basándome en el Jesús que llaman mitológico.
¿Por qué hago esto? Porque vamos a aplicar el método de que si la historia de Jesús realmente hubiera sido cierta, incluyendo esa historia no aceptada por los historiadores, llamada mitológica, pero sí abrazada con fe por parte de los teólogos, yo les daré una tercera vía, como les decía, no en términos teológicos, pero sí en términos biológicos o genéticos, basándome en la historia, viendo lo que ha sucedido y el origen de Abraham, supuesto origen de Abraham. Entonces les voy a dar esta hipótesis porque me parece muy interesante y podría responder algunas de nuestras preguntas. Así que esto que les mostraré, repito, no tiene bases científicas en el sentido de la historicidad de Jesús en particular, pero esta tercera vía nos ofrece un camino para llegar a ese Jesús no humano 100% en el cual muchas personas creen. Entonces, mi hipótesis les mostraría un Jesús divino, pero no en términos teológicos, más bien en términos genéticos. En la epopeya de Atrahasis y otras versiones mesopotámicas se narra cómo el dios Enki, también llamado Ea en acadio, fabricó al hombre con la ayuda de la diosa Ninursak, también llamada Nima, Mami o Aruru. Ninursak significa señora de la montaña sagrada. Realizan al hombre con arcilla de la tierra mezclada con la sangre de un dios sacrificado. Yo aquí ya les he hablado acerca de la arcilla, pero entonces si quieren irlo a ver, sería muy bueno para entender ciertos aspectos de esto de la arcilla para poder seguir avanzando. De Adapa nacerían generaciones como Set, Enos, Noé y Sem. Estos nombres aparecen, fíjense bien, tanto en tradiciones mesopotámicas como hebreas. Así que esto va a demostrar que realmente la conexión que yo les estoy realizando aquí tiene mucho sentido y está soportada por la historia, al menos en el aspecto genealógico. De Sem desciende Terah y de él el gran patriarca Abraham. Abraham nació en Ur, recordemos, Ur de los Caldeos, que era una ciudad sumero-acadia, como les había dicho. Y Abraham, junto a su esposa Sara, que era su medio hermana, engendran a Isaac. Y de Isaac el linaje continúa, Jacob, Judá, Fares, hasta llegar al rey David. Desde David, según el Evangelio de Mateo, se conserva una genealogía precisa. David, a Salomón, Roboam, etcétera, Josías, Jeconías, Salatiel, Zorobabel, etcétera, hasta Jacob, José, y José, es decir, Joseph, que era el padre de Jesús, padre por ley, padre político, es el esposo de María. Recordemos que el verdadero nombre de María es Miriam, quien era la madre de Jesús, que en realidad es Joshua. Y recordemos que Joshua sería Josué, un nombre muy común, pero el nombre griego de Joshua fue transliterado a Jesús, que fue el que adoptaron los evangelios escritos en griego, y de ahí proviene Jesús en español. Y recordemos un dato importante, que Joshua o Yeshua significa Yahvé salva. Y piensen ustedes en personas que quieren desligar a Jesús de Yahvé, pero en realidad la relación entre el nombre de Jesús y Yahvé es innegable su relación desde un punto de vista lingüístico, pero teológicamente han querido separarlos y eso ha producido una gran tensión. En el caso de los cristianos modernos y gnósticos que quieren dar una imagen de un Jesús más bien como místico, como muy espiritual, lleno de amor y justicia, quieren separarlo de Yahvé, pero en el nombre de Joshua está allí incluido Yahvé. Significa Yahvé salva.
lo traducen como Dios salva. Recordemos que a Yahvé lo traducen como Dios y eso se va borrando hasta que ya lo separan de Yahvé. Pero miren que está allí. Ahora no está dicho que sea Yahvé porque recordemos que todos los Elohim fueron unificados en Yahvé. Pudo tratarse de otro Elohim. Sin embargo, Jesús tenía características en su personalidad que, pues, sí, no era un genocida, pero tenía un carácter que podría ser parecido a Yahvé en algunas cosas, y aunque esto ofenda a cristianos, creyentes y todo, me gustaría hacer un video al respecto más adelante. No se preocupen que esto es apenas el inicio de los estudios acerca de este personaje llamado Joshua porque no lo están mostrando desde los puntos de vista que yo les traigo al canal. Siempre son o teológicos o creyentes o los que lo niegan, los que lo consideran casi un demonio. En fin, de Yahvé se habla de mil maneras, pero ustedes saben que a mí me gusta ir a la semilla, al núcleo de las cosas, porque surgen realmente datos más interesantes que todos esos tan construidos y tan elaborados. Y aunque los evangelios afirman que Jesús fue concebido por intervención divina, su linaje legal, según la tradición judía, es el de José, descendiente directo del rey David. Sabemos que José no es el padre biológico de todas maneras. Es el mismo nombre que del personaje Josué, sucesor de Moisés. Por tanto, el nombre Jesús lleva implícito el nombre Yahvé en su raíz etimológica. Entonces vemos cómo muchos cristianos, especialmente en tradiciones evangélicas o liberales, intentan separar a Jesús de Yahvé del Antiguo Testamento, porque ven que la imagen de Yahvé era un guerrero, lo vemos en Éxodo, Josué, Jueces. Dictaba mandatos duros o violentos, practicaba aniquilación de pueblos, daba castigos, realizaba leyes estrictas en contraste con esa imagen que nos transmiten de un Jesús de amor, perdón, misericordia. Pero en los evangelios nunca se rompe esa conexión, porque Jesús, cuando habla con este Padre, lo llama Abba, y la tradición judía en la que se mueve lo identifica con el Elohim de Israel. ¿Y cuál era ese Elohim o cuáles eran esos Elohim? Algunos grupos, como los marcionitas en el siglo segundo de Marción de Sinope, rechazan al Dios del Antiguo Testamento, Dios entre comillas, recordemos, o digamos al Elohim del Antiguo Testamento, y afirmaron que Jesús venía de otro, que era superior, y así resolvieron el problema. Si quieren saber la opinión de esto, del historiador Antonio Piñero, él dice que Jesús no rompe con el judaísmo ni con Yahvé. Es completamente judío en pensamiento y en práctica. Entonces, el intento de separar a Jesús de Yahvé es simplemente una interpretación moderna, muchas veces basada en esa incomodidad que producen los textos antiguos. Eh, yo considero a los cristianos porque dependen del Antiguo Testamento, pero quisieran liberarse de esto. En mi opinión personal, yo pienso que podría tratarse también de otro Elohim, porque recordemos que todos fueron unificados bajo el título Yahvé. Pero esto es algo que no puedo comprobar ni tiene ninguna base sólida que les pueda probar, pero de que está conectado con Yahvé, lo está. Y bien, y aunque fue excluida la herencia genealógica de Miriam, o sea, la madre de Joshua, el protoevangelio de Santiago del siglo segundo después de Cristo es una de las fuentes más antiguas que describe el nacimiento y la infancia de María. Allí se dice que Joaquín era un hombre justo y rico, perteneciente a una familia noble de Israel, aunque no se especifica con claridad que fuera de la casa de David. Joaquín era muy rico y acostumbraba a ofrecer el doble de todo al tiempo del Señor. Esto lo dice en estas escrituras. Sin embargo, como no tenía hijos, los sacerdotes le reprochaban su esterilidad como castigo de Dios.
dicen las escrituras. Tras un periodo de retiro y oración, Ana queda milagrosamente, entre comillas, embarazada de María, similar a otros relatos bíblicos de los cuales ya les he hablado, como el de Sara, Isabel, etcétera. Si Joaquín fuera de la línea de David, entonces María también lo sería, lo que daría a Jesús entonces una herencia davídica, tanto por sangre, o sea, biológicamente, como por lo legal, por José. Y esto permitiría reconciliar los dos linajes, el legal y el biológico, sin contradicción, como han propuesto algunos padres de la iglesia y estudiosos. Pero esto viene de unos textos no reconocidos por el canon, así que pues no se puede tomar en cuenta porque está en apócrifos. Recordemos también algo importante, en muchas de las culturas más antiguas del mundo, el linaje se transmitía por la madre. Se honraba a la gran diosa madre, que era un símbolo de fertilidad, vida, tierra, misterio. La mujer era vista como un canal directo de la creación, porque todavía no existía esa conexión entre el acto sexual y el embarazo en tiempos primitivos. Pero cuando se comienza ya a entender el rol masculino en la procreación, hubo un cambio. Y con esto llega entonces la obsesión por la pureza del linaje y entonces se produce una transición entre diosas madres a dioses padres, como Yahvé, Zeus, Marduk, que centraliza el poder en figuras masculinas que reflejan la estructura social. Las leyes reflejaron esta jerarquía. En el Código Hammurabi, por ejemplo, el derecho del padre era superior. En Israel, las tribus y herencias se contaban por los hombres. Esto, por ejemplo, es interesante. Me gustaría analizarlo en el canal, pero como siempre les digo, sin prejuicios, sin ideologías, sin tomar parte de nadie, simplemente observando la historia, porque desafortunadamente, debido a todos estos conflictos de los discursos ideológicos, se ha perdido una historia interesante que es esta, cómo se pasó del matriarcado a un patriarcado y por qué. Es muy interesante. Lo vemos claramente en las escrituras. Entonces, amigos, como siempre les he dicho, en estos escritos hay siempre una verdad, pero que se pierde con las narraciones, las manipulaciones, las intenciones, pero también contamos con comentarios externos que nos pueden dar a entender acerca de que Jesús existió y que realizaba también actos maravillosos, actos extraordinarios, digamos lo mejor. Entonces, con esa tercera vía que les empezaré a plantear aquí de modo organizado, empezando por lo que ya vimos, la genética, y luego yendo a analizar los aspectos como los milagros, entre comillas, y ciertos hechos extraordinarios, viéndolos desde esa tercera lectura o vía de estudio, que ninguno se quiere tomar el trabajo porque es incómodo. Así que yo sí lo voy a hacer porque me siento libre de hacerlo y sé que se puede hacer con la misma seriedad que se estudian los aspectos históricos, podemos hacerlo también desde los aspectos llamados mitológicos, de los cuales me he ido encargando aquí en el canal, a partir de la motivación que he sentido por parte del valiente y estudioso Mauro Biglino, porque, y también Zecharia Sitchin y otros que no le han tenido miedo a estos relatos para poderlos examinar de una manera respetuosa y justa, sin pensar que nos están hablando mentiras, sino que tal vez no tenían el modo de comunicarlo de una manera comprensible para nosotros ni para ellos mismos porque no lo comprendían en su tiempo, pero hoy tenemos las herramientas para hacerlo. Aquí les expuse un relato genético interesantísimo basándome en todas las búsquedas que realicé, en lo que está escrito, en las opiniones de personas estudiosas, de modo que tenemos unas bases, pero yo soy muy transparente con ustedes y sé que estamos en un terreno especulativo.
De manera que si lo queremos ver así, podemos tomarnos la libertad de hacerlo, pero siempre basándonos en lo que está escrito. Y de ahí vemos lo que podría haber sido posible, lo que es teóricamente posible. Y ya de ahí en adelante, ustedes saben que yo no lo hago para ser creyentes, porque ya tenemos muchos en el planeta, sino para poder ver estos escritos como una posibilidad de una explicación de la construcción de nuestro sistema de creencias, de principios y todo nuestro sistema en general, cómo está estructurado. Así que tenemos que acudir a muchas disciplinas, es un reto, ya que pues yo no soy una científica, pero no le tengo miedo a los estudios, me encantan y a la investigación, así que pues aquí estoy y lo hago con mucho cariño para ustedes, para compartírselos y para mí misma, para poder entender y encontrar respuestas. Con esto me despido de ustedes, queridos amigos. Gracias a quienes se hayan quedado hasta aquí y nos vemos muy pronto aquí en mi Story Channel. Un abrazo a todos y cuídense mucho.